Hola estimados estudiantes, les habla el profesor Wilmar Ovares de la asignatura Globalización y Ambiente de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED. Bienvenidos a la tercera tutoría de esta asignatura. La asignatura tiene un valor de 3 créditos universitarios y el estudiante debe dedicar un mínimo de 135 horas por cuatrimestre para estudiar los contenidos y llevar a cabo las actividades evaluadas. La asignatura Globalización y Ambiente forma parte del programa de Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia. Es ofertado por la Cátedra de Sociedad y Ambiente de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Se le recuerda al estudiante la importancia de cuidar su lenguaje escrito en todas las actividades académicas evaluadas. Es muy importante un correcto uso de la puntuación. Si el estudiante no está familiarizado, se le recomienda buscar información extra al respecto. Párrafos con una extensión adecuada, que no sean demasiado cortos o demasiado largos, y un uso apropiado de las mayúsculas. La asignatura cuenta con 4 temas específicos que desarrollan los contenidos del libro de texto a evaluar. Las fechas están indicadas en esta presentación y en el cronograma de actividades, disponible en la plataforma de estudio y en la orientación académica. La evaluación de esta asignatura se llevará a cabo por medio de 5 actividades de 20% cada una. Dichas actividades se deben subir a la plataforma de estudio en formato PDF en las fechas así indicadas en la misma plataforma y en esta presentación, como pueden observar. Muy importante recordarles que no hay examen de reposición para esta asignatura, ya que no se van a aplicar exámenes propiamente para evaluar. Cada una de las actividades cuenta con una rúbrica de evaluación en donde el estudiante puede verificar qué es lo que se le pide para que así pueda obtener la mayor cantidad de puntos de la nota. Muy importante no cometer plagio, verificar qué significa eso. En el reglamento estudiantil está definido y es muy importante que el estudiante universitario tenga en consideración la importancia de no cometer este tipo de error académico. Es importante tomar en cuenta las fechas antes indicadas, ya que la UNED no recibe entregas extemporáneas, esto es, fuera de las fechas establecidas en el calendario de actividades. Solo en casos muy específicos se pueden recibir entregas fuera de las fechas y en este caso los estudiantes deben aportar las evidencias correspondientes. Los estudiantes pueden contactar con su profesor por medio del entorno estudiantil, por medio del correo interno en el entorno y por medio del foro de dudas y consultas. En caso necesario, también se puede contactar con la Cátedra de Sociedad y Ambiente, con la señora María Zúñiga Amador, encargada de cátedra, al 2202-1803 o al correo mzunigaa@uned.ac.cr. El libro se divide en 4 grandes módulos. El día de hoy estaremos estudiando con respecto a la globalización como marco de los procesos actuales de desarrollo. Este capítulo se divide en 2 grandes áreas: la globalización como tal, su definición conceptual y posiciones e intereses, así como actores dentro de todos los procesos globalizadores. Este capítulo entonces nos habla de temas, como ya se indicó, conceptos sobre globalización, sus componentes, en qué consiste la economía de mercado y cuáles son las principales manifestaciones de la globalización. En la segunda parte del capítulo 3 tenemos las posiciones e intereses sobre la globalización, en donde veremos sobre organismos bilaterales y multilaterales, la función de la empresa privada, diferentes foros que sirven para llevar a cabo estos procesos globalizadores, cuál es la respuesta de la sociedad civil,
en qué consisten los vehículos de la globalización, uno de los temas más importantes de este tercer capítulo, y estaremos concluyendo con ventajas y desventajas de la globalización. Hay componentes específicos de la globalización, lo cual conlleva la dependencia económica y algunas veces política de los países del mundo. Se busca establecer un mercado único mundial basado en el flujo de capitales de unos países a otros. Esto se dio principalmente en la segunda mitad del siglo XX, pero anteriormente se vinieron dando procesos a lo largo de la historia mundial, como se vio en el capítulo 2, que llevaron finalmente a la globalización actual. Como se dijo también, veremos ciertas connotaciones ideológicas, económicas, políticas, sociales y finalmente ambientales, eh, que nos pueden ayudar a comprender mejor de qué forma este tipo de procesos se dan alrededor del mundo. Muy interesante y muy importante la línea de tiempo de la globalización moderna, la cual inicia, según la unidad de texto, con la colonización de América y la expansión de las naciones europeas, no solo en el continente americano, sino a lo largo y ancho del mundo. Esto es muy importante, ya que, por ejemplo, mucho del oro que los españoles sacaron de América fue a parar a las arcas de países como Inglaterra o Holanda, Alemania, otras economías a las cuales la corona española debía mucho dinero. Poco a poco esta inyección de capital, esta inyección de oro fue creando un sistema bancario, un sistema organizado como lo vemos el día de hoy. Se empezó también a imprimir moneda o papel moneda con toda esa riqueza, con todos esos títulos de valor, lo cual dio inicio procesos que requerían de una economía en, siempre en acción, unas transacciones constantes de bienes, lo cual fue impulsado por los imperios coloniales europeos alrededor del mundo. A partir del mediados del siglo XX, después de las guerras mundiales, con economías muy golpeadas eh, por la guerra y por la pobreza y todas las situaciones que se vivían en aquel momento, se crean instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. A partir de los años 50 y 60 se da un gran desarrollo tecnológico, lo cual ayuda a unir al mundo, a que las cosas fueran más rápido, se desarrolla más rápidamente el teléfono, las comunicaciones satelitales. A finales de los 60, eh, coincidiendo con la visita del hombre a la luna y toda una cruzada mundial en aquel contexto de Guerra Fría por ser el primero en la luna, por ser el primer país en sacar un satélite, etcétera, dio mucho impulso a las comunicaciones, lo cual también tuvo que ver con procesos globalizadores. Dentro de esta línea de tiempo, y como vimos en capítulos anteriores, la caída del muro de Berlín es de suma importancia porque fue la caída o simbolizó la caída del sistema comunista, lo cual dio aún más impulso al desarrollo de ciertas tecnologías y al desarrollo de la economía de mercado, que era lo que se usaba en los países occidentales, que finalmente fueron los que ganaron la Guerra Fría. En la página 231 de la unidad de texto podemos encontrar algunas otras definiciones de globalización. Por ejemplo, la intensificación de relaciones sociales y comerciales alrededor del mundo. También se ve como un proceso histórico como resultado de la innovación humana, el resultado de los inventos, nuevos productos, el aumento de la integración de las economías del mundo, y se describe también como la creciente circulación de mercancías, servicios, capital, entre otras, impulsadas por políticas de liberalización y el cambio tecnológico.
Algo muy importante dentro del concepto base de la globalización es la economía de libre mercado. Básicamente es un sistema económico basado en el principio de la oferta y la demanda. Es esta oferta y demanda de servicios o de bienes transables la que determina el precio y cantidad de estos servicios y bienes, en donde los estados simplemente siguen las corrientes del mercado y hay una amplia participación privada. Existen manifestaciones específicas de la globalización en varios contextos, en varios niveles, a nivel político, económico, tecnológico, social y cultural, y también ambiental. Todas estas manifestaciones, en todo caso, están relacionadas entre sí. En los diferentes países se desarrollan políticas que tienen impactos económicos, se hace uso de las diferentes tecnologías para llevarlas a cabo muchas veces, y esto tiene impactos a nivel social y cultural. Todo esto conlleva a su vez cambios ambientales. Hay una gran influencia de la sociedad y de las poblaciones humanas en el medio natural. Por lo tanto, todas estas manifestaciones de igual forma se ven relacionadas entre sí en las diferentes sociedades alrededor del mundo. A partir de la página 233 se pueden encontrar mayores detalles sobre todas estas manifestaciones de la globalización, que es uno de los temas más amplios de este tercer capítulo. Existen intereses específicos sobre la globalización, algunos a favor y otros en contra. Entre los organismos bilaterales y multilaterales que se encuentran a favor, se puede mencionar el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y foros internacionales que promueven el comercio como la Organización Mundial del Comercio. Además, la empresa privada suele estar a favor de procesos globalizadores. Entre las instituciones que son más críticas al respecto, podemos mencionar a las Naciones Unidas y a organizaciones ecologistas alrededor del mundo. Todos los actores económicos antes mencionados promueven políticas, financian proyectos o productos, y además se pueden agregar todo lo que es la influencia de las multinacionales alrededor del mundo para llevar a cabo todos estos procesos, ofrecer productos, crear nuevos mercados, buscar nuevos mercados o extender los ya existentes, para llevar a cabo todos estos procesos que se requieren para así llevar a cabo la globalización en los diferentes países del mundo. En nuestro país hemos tenido mucha discusión con respecto a los préstamos del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. En otras naciones, cuando ha habido crisis económicas de importancia, el Banco Mundial muchas veces ha realizado préstamos o regulaciones o ha influido de diferente forma en la economía. Y también es importante recalcar que cuando se dan crisis económicas, políticas o de diferentes tipos, las multinacionales suelen en muchos casos relocalizar la producción o cambiar los patrones de producción, lo cual influye enormemente en todas estas economías. Todo esto está muy ligado y tiene que ver pues con todos estos procesos de lo que se ha llamado globalización o mundialización. Vivimos en un mundo globalizado en donde originalmente los mayores intercambios eran transatlánticos, eso quiere decir entre Norteamérica y Europa, donde se desarrollaron las primeras economías industrializadas. Actualmente otras zonas del globo están también migrando fuertemente hacia grandes ciudades, grandes empresas, procesos globalizadores, como es el caso del Lejano Oriente. En estos momentos ya países como Japón, Corea, China, Indonesia, Australia cuentan con muchos recursos, con grandes economías que forman quizás un equilibrio diferente, el llamado Asia-Pacífico, en donde muchos países como China o Japón o Corea producen
en muchos casos para no solo a nivel global, sino especialmente pensando en una zona de comercio a nivel pacífico, lo cual pues es una tendencia de salir de solo esta globalización a nivel transatlántico y ya podemos observar cómo a nivel de Asia-Pacífico, sobre todo Asia con países latinoamericanos y americanos en general, constituyen una nueva área de grandes intercambios comerciales. Es muy importante la comprensión de cómo se van desarrollando estos países, ya que si su desarrollo es desmedido, muchas veces se ocasionan graves problemas en los diferentes ecosistemas, al menos en los que quedan. En la presente imagen vemos un patrón bastante recurrente en las grandes ciudades, en las ciudades desarrolladas del mundo. Tiene que ver con la necesidad de estar cerca de algún gran ecosistema, usualmente grandes sistemas de agua, buenas tierras para sembrar. Eso permite que las ciudades empiecen a desarrollar fuertemente y luego migrar a una economía más relacionada con la tecnología y con la industrialización. Vemos de forma eh, muy general el caso arriba a la izquierda de la ciudad de Nueva York, la cual se encuentra en el estuario de la desembocadura del río Hudson, que forma parte de un gran sistema. En algún momento fue un gran ecosistema, el cual permitió que esta ciudad de Nueva York surgiera como muchas otras. En el centro arriba, la ciudad del Cairo, eh, igual localizada muy cerca del delta del Nilo, una zona de mucha riqueza para producción de alimentos que pudieran sustentar poblaciones grandes. Arriba a la derecha, el río de la Plata. A la izquierda podemos ver un detalle de la ciudad de Buenos Aires, un color un poco más blanco, igualmente ubicada en un gran estuario que permite comunicaciones, que permite sembrar, etcétera, para luego migrar a un modelo ya más industrializado. Y esto se repite abajo a la izquierda, una pintura de la antigua Ciudad de México, Tenochtitlán, donde actualmente se encuentra la Ciudad de México. El gran lago fue desecado poco a poco, pero en su momento era un gran ecosistema. A la derecha, abajo, tenemos la desembocadura del río Yangtze-Kiang en la ciudad de Shanghái, que es hoy por hoy uno de los mayores símbolos económicos de la potencia china actual. Como pueden observar, todas estas grandes ciudades siempre han estado muy relacionadas con el medio natural. Sin embargo, este modelo de grandes ciudades no se puede seguir replicando constantemente porque terminaríamos absorbiendo absolutamente todos los recursos importantes que quedan todavía a nivel ecológico. La sociedad civil es uno de los sectores que más ha criticado y se ha opuesto a la globalización. Esto para lograr defender sus derechos en contra de los estados, organismos financieros o empresas privadas transnacionales, para lo cual se han creado diferentes organizaciones de la sociedad civil en todas partes del planeta. Dentro de los argumentos principales en contra de la globalización, se pueden mencionar la desigualdad creciente de ingresos entre países de diferentes partes del mundo, aumento de la pobreza y marginalidad, deterioro del medio ambiente, pérdida de la soberanía de los países y pérdida de la identidad de las naciones. Esto a partir de la página 267 de la unidad de texto. A partir de los años 70, el Club de Roma reúne científicos, economistas, hombres de negocios, personas interesadas en proponer diferentes alternativas al desarrollo tradicional, y esto ha llevado a que en algunos casos se puedan llegar a acuerdos para controlar un poco lo que son las tendencias actuales, tanto en cuanto al crecimiento de la población como con respecto al desgaste de los recursos naturales. Es muy importante leer todo esto relacionado no solo con el Club de Roma, sino con otras instancias que procuran un equilibrio entre el desarrollo económico y la cuestión cultural y ambiental.
Un tema de gran importancia en este tercer capítulo que se desarrolla ampliamente es el de los vehículos de la globalización. Los vehículos de la globalización son organismos o diferentes actividades que se llevan a cabo a nivel mundial entre países, entre organismos bilaterales y países o instituciones para llevar a cabo esa globalización, como ya se ha visto organismos financieros como el Banco Mundial o el FMI, organismos de comercio internacional como la OMC, que rigen todas las políticas de comercio alrededor del mundo y muchas veces también dirimen conflictos entre países. Tratados de libre comercio, ya nuestro país, por ejemplo, ha firmado con muchos países este tipo de tratado. En muchos casos impulsa la economía, en otros casos podría afectar las economías locales o más pequeñas. El préstamo del FMI que recientemente se vio en nuestro país no sería el primero. En realidad Costa Rica es un país bastante globalizado y siempre se ha pegado a este tipo de organismos financieros mundiales y pues diferentes otros vehículos que se usan, que se han usado a lo largo de las décadas como programas de ajuste estructural que ya en nuestro país se han aplicado, convenios internacionales y también intervienen en todo ello sectores políticos y económicos internos en cada país. Como en todo hay ventajas y desventajas. Algunas de las ventajas en Costa Rica tienen que ver con un mayor crecimiento económico a lo largo de las últimas décadas, un aumento sostenido en las exportaciones y en los niveles de desarrollo. Hay mejoras institucionales y públicas que el país se debe comprometer a realizar para ingresar a organismos internacionales de importancia. De primer orden, la interconexión mundial, la Internet y todo esto que tiene que ver con el tráfico de datos, el intercambio de datos. Ahora todo es más rápido, hay información disponible más fácilmente. Y también hay mejoras a nivel social, por ejemplo, en lo relativo a derechos humanos de minorías. Desventajas que se dan en nuestro país, sin embargo, tienen que ver con una mala planificación turística, desgraciadamente la contaminación del suelo y acuíferos por medio de alguna industria o por medio de actividades agrícolas como la piña, que si no se hacen bien pueden dejar severos daños en el medio natural, la deforestación por diferentes razones, visitantes indeseados con respecto a que el país esté más abierto a, por ejemplo, a visitantes de otros lugares en términos generales. Muchas veces esto facilita que personas como narcotraficantes se puedan instalar en nuestros países más fácilmente. Ahora todo es más fácil, está más interconectado, etcétera. La diferencia de clases también es un tema muy importante que se ha visto en Costa Rica en los últimos años. Existe el índice de Gini, por ejemplo, que mide esa diferencia que hay en cuanto a la riqueza, la distribución de la riqueza de un país, cuántos o quiénes son más ricos y quiénes más pobres. Hemos visto que en las últimas décadas Costa Rica ha aumentado en ese índice de Gini, lo cual es preocupante, etcétera. La pérdida de identidad cultural que se da muchas veces por influencia de países más desarrollados, productos de televisión o de cine que muchas veces hacen olvidar la cultura local, también son importantes. Como pueden ver, las desventajas y ventajas tienen que ver con las diferentes manifestaciones que tiene la globalización alrededor del mundo y la forma en que impacta directamente en nuestro país. Se invita a los estudiantes a verificar y realizar los ejercicios de autoevaluación que vienen al final de cada capítulo. Es muy importante para visualizar si se están adquiriendo los contenidos, si hay información que no se maneja correctamente o que no se tiene clara, para lo cual el estudiante puede regresar a las páginas correspondientes y dar un repaso o verificar la información que se está consultando en estos ejercicios de autoevaluación. Cada uno de los capítulos tiene una parte de autoevaluación al final. Eso es muy importante, sobre todo para los estudiantes que estudian con la metodología a distancia, para verificar que los contenidos estén siendo comprendidos de forma correcta.
Llegamos así al final de la presentación. Muchas gracias. Espero que les haya servido todos estos contenidos para comprender mejor la unidad didáctica en su módulo número 3. Les habló el profesor Wilmar Ovares. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente semana.